Hablar de corrupción, recordar los saqueos del pasado, las frivolidades en el ejercicio público y los tantos y tantos abusos de los gobiernos neoliberales siguen siendo un tema doloroso para el pueblo de México. Estamos convocados a no olvidar la historia. Hasta antes del 2018, lo que identificó a los gobiernos en México fue la corrupción, una corrupción extendida y convertida en práctica regular. Oceanografía y los hermanos Vibriesca, Pemex Gay, la Estela de Luz, la Casa Blanca, la estafa maestra, el caso Odebrecht y García Luna son tan solo algunos de los temas que siguen presentes en la vida nacional, con consecuencias aún invaluables de abusos y saqueos al erario público. El desvío de recursos públicos, el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario y los gobernantes enriquecidos fueron la insultante contraparte de la pobreza de millones de mexicanas y mexicanos. Nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre. Lo hemos dicho desde el 2018 y lo ratificamos en este nuevo gobierno encabezado por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Con la reforma constitucional de simplificación orgánica mediante la cual se extinguió el INAI, no se limita el derecho humano de acceso a la información pública, al contrario se fortalece. No hay tal retroceso histórico, sino una reestructuración orgánica que garantiza el derecho de acceso a la información pública de manera más práctica y accesible para cualquier ciudadano. Es importante resaltar que el derecho de acceso a la información pública no fue un resultado de una iniciativa de los gobiernos neoliberales, derivó de una larga lucha social, de las voces que se manifestaron tantas y tantas veces por ejercer el derecho a la información, a saber a qué se gastaba el dinero del pueblo. Y por supuesto que hubo una larga resistencia de los gobiernos neoliberales para garantizar este derecho. Pero justo fue el resultado de la lucha incansable de ciudadanos y ciudadanas y periodistas que exigieron transparencia y acceder a la información que debe ser pública. La reforma constitucional en este sentido, por supuesto que no limita tal derecho, al contrario lo afirma y lo amplía. Con la armonización de méritos se fortalece el principio de la máxima publicidad de toda la información en posesión de cualquier autoridad, garantizando el derecho de toda persona al libre acceso a la información, tal y como lo establece el principio constitucional, sin implicar gastos duplicados y burocracias privilegiadas. No hay simulación ni retroceso. Lo que tenemos es un evidente avance en el gobierno democrático, austero, transparente y con la firme convicción de erradicar la corrupción. No podemos hablar de retroceso histórico si la historia nos recuerda las reservas de información del INAI y la opacidad de la información de la Casa Blanca, la guardería ABC, Odebrecht, la estafa maestra, los contratos en la opacidad y muchos hechos de conocimiento público más en los que se apagó la luz de la transparencia y combate a la corrupción. Historias en las que los que hoy se oponen no levantaron la voz mientras se desmantelaba el acceso a la información pública y la transparencia, cobijando actos de evidente corrupción. Así la corrupción misma evidencia en el manejo de los recursos públicos al interior del INAI. Así lo dejó claro públicamente la Auditoría Superior de la Federación. Por cierto, ¿cuál autonomía del INAI? Si los gobiernos del PRI y del PAN siempre aseguraron nombrar a los comisionados para cuidar sus intereses. Cabe precisar que la armonización que hoy se discute en este pleno responde a los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Con esta nueva legislación se recupera la rectoría del Estado para garantizar el derecho de la información. Por eso, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la nueva autoridad que proteja los datos personales.
Que nunca más el derecho a la información sirva de pretexto para el despilfarro de recursos públicos y privilegios para unos cuantos en detrimento del interés social. En Morena y la Cuarta Transformación estamos comprometidos con la transparencia, pero también con la austeridad. Nuestro compromiso es con la gente y con el pueblo. Nuestro compromiso es con los derechos de todas y todos. En los gobiernos de la Cuarta Transformación, nadie les va a quitar sus derechos. Por eso, por último, hago un llamado al pueblo de México. No le crean sus mentiras a la derecha, no le crean al PRI y al PAN. Es cuanto, diputado presidente.